Muy bien, 11:16 minutos de la mañana. Wilson Quimbay, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Vamos a hablar de pensiones. Perfecto, espectacular. Avanza la reforma pensional, aprobado ya en primer debate aproximadamente el 80% de esta reforma pensional. Quedan 12 artículos por discutir. Vamos con María Camila Roa. Ella está ya en el Congreso. Hay noticia ya. Sí, hay noticia. María Camila, ¿qué pasa? María Camila, ¿me escucha? Es que no escucho. Bueno, pero mientras aparece María Camila, les puedo ir contando. Sí, Wilson, usted tenía ahí una información. Ya. Hola. ¿Sí? Hay información, sí, aquí, es decir, el tema central que va a haber aquí, lo que se está esperando, claro, ya se aprovecharon se aprobaron algo más del 80% de esos artículos, quedaban 12, pero la noticia aquí es que se ha incluido, o se va a incluir ya, el tema del fallo que recientemente hizo la Corte Constitucional. Las 1000 semanas. Para el tema de las 1000 semanas. Ahora sí voy con María Camila Roa. María Camila, ¿qué pasa a esta hora? ¿Cómo avanza la discusión? Juan Camilo, Wilson, un gusto saludarlos a ustedes, los compañeros de la mañana, para mostrarles aquí cómo está la Comisión Séptima del Senado. Faltan, como lo decía Wilson, solo 12 artículos. Ayer se aprobaron muy rápido, a muy buen ritmo, 82. Y hoy muchos están cuestionando a la oposición y a los sectores independientes porque llegaron a dar la pelea ya solo sobre esos 12 artículos. Ahí vemos cómo está hablando con el viceministro de Interior, el senador Honorio Enríquez, que acaba de hablar. Está hablando con el gobierno. Y dicen que no se habían hecho presentes ayer precisamente porque no se habían resuelto las recusaciones en su contra, aunque recordemos que la ley quinta permite que los senadores hagan presencia en los debates a pesar de que haya recusaciones mientras se avanza la discusión. Entonces, al lado del senador Honorio ven al señor del sombrero, es el senador Alirio Barrera del Centro Democrático, y está después Nadia Ablel, conservadora. Ellos tres no estuvieron presentes en la jornada de ayer en la que pasó todo como esperaba el gobierno, y esos votos hicieron falta para ese debate porque hay una senadora más adelante de azul, de cuello tortuga azul, que es Norma Hurtado. La hemos visto muy presente hablando sobre la reforma porque es la coordinadora ponente, y ella ayer propuso varios cambios, los puso sobre la mesa, pero todos fueron negados por el otro lado de la comisión, que es la bancada de gobierno. Entonces había cerca de 7 votos, 7 votos en cada votación, que terminaban dándole la razón al gobierno para no acoger los cambios. ¿Qué se espera hoy? Que se extienda un poco más este debate. Están puntualmente debatiendo sobre la edad de pensión porque dice la oposición que aunque en el articulado no queda expreso un cambio, finalmente la dificultad que según ellos representa el articulado para que, por ejemplo, las mujeres alcancen una pensión equitativa haría que esa edad se alargue. Obtener esas semanas cotizadas, la ministra ha negado esto, ha dicho que es todo lo contrario, que el proyecto tiene un componente de equidad de género y que se va a aplicar la sentencia de la Corte, aunque en el inicio habían anunciado que iba a ser directamente en este debate. La ministra dijo que están esperando el concepto de Hacienda y que en cerca de 6 meses, cuando se reglamente la reforma laboral, entonces harían realidad ese punto de las 100 semanas de cotización para la pensión de las mujeres en Colombia. Entonces hoy ya podemos ver hacia un futuro, digamos, la reforma se va a aprobar, pero hoy la diferencia es que se va a dar el debate con más parlamentarios de oposición y de independencia dando la pelea a favor de los reparos de la iniciativa, cosa que no pasó ayer. Es decir, a diferencia del día anterior, el quórum es diferente hoy. Está más nutrida la comisión el día de hoy. Sí, también. exacto, el quórum. Exacto, Wilson, para que nuestros televidentes y usuarios de Caracol ahora se hagan una idea, ayer había 8 senadores. 8 es lo que necesita esta comisión de 14 para poder empezar la deliberación, la votación. Había solo 8. Hoy, aquí se los cuento rápidamente, hay la senadora Ana Paola Gudelo 1, Norma Hurtado 2, la senadora Nadia Ablel 3, Alirio Barrera 4, Honorio 5, el presidente Fabián Díaz 6, está Marta Peralta 7, el senador Polibio 8, Berenice Bedoya 9, también está el senador Omar 10 y Piedad Córdoba 11. Hay 11 de 14 senadores. ¿Quiénes están ausentes? Lorena Ríos, la senadora cristiana cuestionada por aportar a esta estrategia del gobierno, se fue para Chile, excusada por la comisión. No está Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal porque lamentablemente está enfrentando una prueba muy dura del fallecimiento de su esposa por cáncer. Y ahí ya están todos los senadores.
Entonces, como pueden ver ustedes, hoy el quórum es mucho más nutrido y la oposición está dando el debate, que era lo que les decían ayer, pues si tienen reparos den la discusión en la comisión, pero ellos no estuvieron presentes por cuenta de las recusaciones que, hay que decirlo, ya fueron resueltas por la Comisión de Ética y fueron negadas. María Camila, usted ha estado permanentemente en el Congreso de la República cubriendo este tema. ¿Qué ha pasado para que en esta reforma en particular, en esta reforma pensional, haya ambiente para discutirla y también sea de las reformas que más avanza en este momento en el Congreso de la República, que contrasta con las otras, con los otros proyectos de ley? ¿Por qué en esta sí hay tanto interés? ¿Sabe por qué? Porque aquí no hay liberales. Desafortunadamente para el gobierno, los liberales que tienen presencia en las comisiones terminan siendo fundamentales. Aquí solo hay un liberal, si usted analiza, y solo hay uno de la U, que es Norma Hurtado, que es coordinadora ponente y por eso tiene que estar presente, pero en la Comisión Séptima de Cámara lo que ha pasado con la reforma laboral es que los de la U y los liberales, que son 4 liberales, pueden perfectamente desarmar quórum y hacerle rebeldía, pataleta al gobierno. En esta comisión no pasa eso. Aquí tenemos a Piedad Córdoba, al senador de Comunes, a otro senador del Pacto Histórico, a Berenice Bedoya, a Marta Peralta y a Fabián Díaz, que son prácticamente más 2 votos, que fueron los que le aportaron las cristianas, toda la mayoría de la comisión, la mayoría para votar. Entonces eso deja a los independientes y a la oposición en una desventaja muy grande, pero por eso hay que decirlo, esas 2 senadoras, representantes del MIRA y de Colombia Justa Libres, nosotros conocimos cómo ellas mismas fueron a la reunión con el presidente Gustavo Petro, cómo hablaron con el gobierno y llegaron a un acuerdo de hacer presencia en la comisión, cosa que se ha cuestionado mucho desde su orilla política, pero indudablemente ellas fueron las que dieron la presencia para que el quórum decisorio se armara y avanzara este proyecto. María Camila, lo había dicho aquí la semana pasada en Noticias Caracol el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y dijo: nosotros le apostamos, apoyamos esa reforma, la pensional, con algunos ajustes, unas proposiciones que tienen ellos, al resto sí no le vamos a caminar, dijo él ese día ahí, y pues ya ellos han colocado lo que llaman sus líneas rojas, pero era evidente ya por lo menos el apoyo del Partido Conservador, que en ese quórum tan precario sería bien importante para las cuentas. Dicen dentro del Ministerio del Interior es, listo, de aquí vamos a salir con este tema, pero ¿cómo van a estar las cuentas en la plenaria? Lo importante para el gobierno es por ahora sacar esto, ¿qué va a pasar con estos 12 artículos? Sí, aquí ha funcionado eso, Wilson, el diálogo 1 a 1 con los congresistas, y el fruto pues son las 2 congresistas cristianas que se acogieron a lo dicho por el gobierno, pero en la plenaria, como usted lo dice perfectamente, la jugada es otra y allá no funciona ese 1 a 1 porque son en la de Senado nada más 106 senadores, entonces pues la ministra, quienes ustedes ven hasta ahora, Gloria Inés Ramírez, no la va a tener tan fácil en la plenaria en el segundo debate de la pensional, pero ya nos confirmó el ministro de Interior que eso va a quedar para la próxima legislatura. Dijo que las extras van a ser para debatir la adición presupuestal, que está todavía están mirando el monto, pero se parece que va a ser 17 billones de pesos, y también el proyecto de ley que fija cuántos diputados puede haber en las asambleas departamentales. No van a aprovechar las extras para nada más por cuenta de la falta de ambiente político. En instantes va a estar aquí el presidente de Colpensiones, ¿cierto? Exacto, vamos a hablar con el presidente de Colpensiones. María Camila, muchas gracias desde el Congreso de la República. Sí, vale la pena, antes de despedirnos, estamos pendientes, María Camila, estamos pendientes del artículo 36, creo que ahí fue donde se incluyó todo lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Constitucional para el tema de las 1000 semanas para que las mujeres se puedan pensionar, que al respecto del Ministerio del Interior tenía un reparo. Ese es el que se está debatiendo. El 36, que está incluido ya ahí. Ese es precisamente el que está. Sí, ese es el que está en debate y que están diciendo que la ministra está asegurando que no se va a incluir inmediatamente lo de las 1000 semanas por cuenta del costo, el impacto fiscal, lo cual pues es cuestionado por los otros sectores, pero entonces la ministra los invita a pasar el proyecto como está, tal cual el artículo 36, y muy seguramente va a ser así, pero les está explicando por qué se han planteado entonces las edades en el proyecto inicial, en la ponencia inicial.
tema fiscal, ¿no? Muy bien, sí, un tema muy importante desde el Congreso de la República, ese artículo que usted mencionaba, Wilson. El artículo 36. Y el otro punto que tiene que ver es con el del fondo, el artículo 24, ¿no? ¿Qué va a pasar con el fondo? ¿Cómo se van a financiar en un futuro las pensiones? Se estima que se estima que de aquí al año 2042, ¿cierto? Eso le va a costar al fisco, al presupuesto nuestro, un total de 120 billones de pesos, no sé, es lo que se estima, ¿verdad? Muy bien. Gracias a María Camila Roa, correcto, ese es otro artículo muy importante. Ahora sí saludamos al doctor Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Doctor Duzán, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Yo quiero partir de lo básico, doctor Duzán, para que la gente nos entienda. ¿Su entidad cómo cambia a partir de esta reforma pensional? Demasiado. Tendríamos que recibir 18 millones de colombianos. Si la reforma pasa como está aprobada en este primer tiempo de la Comisión Séptima del Senado de la República, solo Colpensiones pensionarían adelante los colombianos. Hay 25 millones de colombianos activos laboralmente y ellos irían todos a afiliarse a Colpensiones. Por supuesto que estaríamos en un proceso porque no todos cotizan. 18 millones tienen los fondos privados de pensiones y no le cotizan 11. Nosotros tenemos 7 millones y medio de afiliados y no nos cotizan 4. El problema, el desempleo, se vincularon de una u otra manera, no se interesaron después, etcétera. Se vincularon y principalmente es la falta de coherencia de un proceso de reforma pensional que se ha unificado en Colombia. Lamentablemente es un proceso pensional perverso. Hay dos regímenes en este momento, el régimen privado, el régimen público. El régimen público, que es Colpensiones, viene, el Seguro Social, tiene 10 años, tiene pensionados en este momento 1,5 millones de colombianos, y el régimen público, que tiene más o menos unos 7 millones, 8 millones que le cotiza, solamente tienen pensionados 250,000 personas. Realmente hay una situación grave en Colombia porque la gente no se pensiona, repito, porque no existen las formas de aportar ni siquiera en el salario mínimo. Los desempleos que generan en Colombia, la crisis laboral en el país, la crisis económica, el descuido, la falta de dinámica del empresariado nacional, las personas que han cumplido trabajos informales, etcétera. Realmente hay una situación complicada. En adelante, si pasa la reforma, sería un solo régimen pensional en Colombia, hasta 3 salarios mínimos, que se llaman los 3 pilares, irían a Colpensiones, y quien quiera tener mejor pensión, de 4 hasta 25, sencillamente cotiza en un fondo pensional, y en ese fondo pensional cotiza para cuántos salarios mínimos, más de 3, requiere pensionarse en Colombia. Lo que pasa es que este régimen nuevo pensional, repito, si pasa la ley, no subsidiará pensiones altas, y definitivamente el criterio de tener 3 salarios mínimos tiene que ver principalmente con el principio de la solidaridad que requerimos aportar todas las colombianas y colombianos para la gente que está en situaciones críticas. Como ustedes ven en el proyecto de ley, se crea una posibilidad de un subsidio para las personas que sean de pobreza extrema y que tienen que ver indiscutiblemente con una colaboración que tiene que dar el Estado colombiano de 232,000 pesos. Indicaría que ese grupo de más de 2,5 millones de colombianos, un número altísimo de mujeres, tendrían ese subsidio en adelante para que no mueran las situaciones que tienen en este momento. Y lo que se promueve con esta reforma es, primero, que todas las colombianas y colombianos de Colpensiones sean de los fondos, de los recursos en fondos que quieran tener más de 3 salarios mínimos, pero en general podamos ir estimulando para que la gente pueda pensionarse y que pueda aportar. Yo ya les dije que los fondos privados no cotizan 11 millones y en Colpensiones 4, quiere decir que 15 millones de colombianos no están cotizando para el régimen pensional. Por eso el gobierno tiene que pagar las pensiones, no la de los regímenes especiales, sino las pensiones de Colpensiones, y el gobierno nacional aporta Colpensiones 18.4 billones
el año entrante tendrá que aumentar, por supuesto, por el incremento del salario mínimo y de la misma manera los pensionados que tienen regímenes especiales, los maestros, las fuerzas militares, sectores en transición de los petroleros de Colombia, sectores que tuvieron como del pasado, que todavía están en transición, en Ecopetrol, etcétera, son regímenes especiales y ellos son más o menos 480.000 personas que son pagadas por instituciones diferentes a Colpensiones o a los RAI, a los regímenes de individual, que se afilian en los fondos privados de pensiones. Doctor, es decir, Colpensiones no va a ser la única entidad que pensiona en Colombia, se mantienen esos regímenes especiales hasta el momento. Doctor Dusan, ¿me copia? Bueno, tenemos problemas con el audio del doctor Jaime Dusan. La consulta, lo que estamos consultando es decir, se había dicho que la única entidad que iba a pensionar en Colombia era Colpensiones. Nos está diciendo él que se mantienen esos regímenes especiales. ¿Por cuánto tiempo, doctor Dusan, se mantienen esos regímenes especiales? ¿Van a quedar per se? A ver si ahí nos escucha. Muy bien, vamos a revisar el audio. No nos está escuchando el doctor Jaime Dusan, qué pesar, porque venía muy buena esa explicación, principalmente de cómo cambia la entidad ahora, pues cómo se fortalece Colpensiones, ¿verdad? Que es ese. No sé si, creo que ahí ya nos está escuchando el doctor Jaime Dusan. Bueno, vamos a recuperar la comunicación. Me causó curiosidad, Wilson, que usted quiso marcar una principal atención sobre ese artículo que precisamente se encontraba discutiendo la ministra de Trabajo. ¿En qué consiste ese artículo? El artículo 36, sí. ¿Cierto? Que es donde se espera el gobierno, o por lo menos algunos sectores pensaban que ahí se iba a incluir el fallo de la Corte Constitucional que preveía que las pensiones en Colombia para las mujeres fueran a partir, es decir, que ellas a partir de 1000 semanas, sin importar la edad, ellas se pudieran pensionar, ¿verdad? Eso es lo que se trata de incluir allí en el artículo 36, pero no sabemos cuál es la suerte, apenas está en pleno debate. ¿Ya nos copia, doctor Dusan? Bueno, lo hemos perdido definitivamente. No hemos podido recuperar comunicación con el doctor Jaime Dusan. También el tema de otro de los temas centrales que hay en toda esta discusión es el gobierno hasta el momento en su propuesta habla en la iniciativa de uno cotizar los primeros 3 salarios, irían para Colpensiones, el resto para fondos privados, y que era también lo que nos estaba explicando el doctor Jaime Dusan. Algunos sectores piensan que debe ser un poco menos de esos 3 salarios lo que se debe cotizar allí. Unos iban a proponer, por ejemplo, el Partido Conservador y la U, la coordinadora ponente, decía que sea 2 salarios. El gobierno arrancó en 4, ¿no? Sí. Entonces, la propuesta ahorita habla de 3. Los sectores que la propuesta están diciendo que sea 2. Me imagino que para negociar llegar a 2,5. Pero la advertencia aquí que hace el propio Ministerio de Trabajo es que, de ser así, de pasar tan poquitos recursos para Colpensiones, también bajaría la pensión en el futuro. ¿Nos está copiando ya, doctor Dusan? Creo que no se escucha. El tema de las mujeres y de las 1000 semanas cotizadas, ¿eso ya está dentro del articulado, dentro de ese 82% aprobado? Sí. No, Wilson, lo estaban debatiendo ahorita, por lo que nos explica María Camila ahorita, es que hace parte, que apenas está en debate, se había incluido ahí, pero la ministra nos estaba explicando, María Camila, dice, no, dejemos ese tema para debatirlo o votarlo ya en la próxima legislatura. Una legislatura se compone de 2 periodos que van de mitad de año, del segundo semestre de este año a la mitad del próximo año, ¿cierto? Ahorita está terminando la legislatura. Este primer periodo de este año es el segundo de la legislatura realmente, ¿no? Entonces lo piensa dejar para el próximo, para después del 20 de julio. Expliquemos un poco el proceso, Wilson, de cómo se da este tema de las discusiones. Arranquemos, porque yo creo que para la gente joven como yo es un poquito complejo entender cómo funciona el Congreso de la República y las reformas. En este momento, ¿en qué está la reforma pensional? Primer debate. Primer debate. ¿Cuántos debates son en comisión? Son 4 en total. Debates. Está ahorita en la Cámara de Representantes, pasa después a la plenaria de la Cámara,
De ahí tienen que transcurrir 2 semanas, pasar a la comisión respectiva en el Senado, que sería la séptima en este caso, y finalmente va a la plenaria. Una vez que ya se vota todo allí, viene lo que se llama la conciliación, porque hay un texto diferente en Cámara o en Senado, difieren algunos artículos, va la conciliación y finalmente esa conciliación es la que se vota en las 2 plenarias, que eso puede votarse de manera simultánea, y de eso sí que sabe el doctor Dusan porque fue mucho tiempo senador de la República. Ahí es cuando ya pasa a sanción presidencial. Uno supone también que este debate no alcanza, obviamente que esta reforma no alcanza a estar en esta legislatura. Por supuesto. Se va a discutir en la próxima legislatura. Después del 20 de julio. Estaba explicando María Camila que ahorita las sesiones extraordinarias están hablando básicamente de una adición presupuestal que sería por 17 billones de pesos. Hay un nuevo intento del doctor Dusan por escucharnos. Ya nos escucha, sí. Doctor Dusan, nos estaba explicando precisamente ese punto que usted le mencionaba, ¿no, Wilson? Si quiere, repitamos la pregunta. Sí, estábamos finalmente, doctor Dusan, el gobierno insiste en que se pasen esos 3 salarios, esa cotización sea directamente, que sea lo primordial para Colpensiones ahorita, ¿verdad? Y hay una propuesta de otros sectores que se baje, que sea del 2% lo que se vaya a cotizar en Colpensiones. ¿Ese es un punto de honor del gobierno, que sea 3%? Ya fue aprobado en la Comisión Séptima del Honorable Senado de la República 3 salarios mínimos. Sí. Y pasa, por supuesto, en la ponencia, la plenaria del Honorable Senado. Posteriormente irá a la Cámara, la Comisión Séptima, plenaria de Cámara y Conciliación. Señor Presidente de la República le ha explicado a los señores ponentes y proponentes de la Comisión Séptima, igual que lo ha hecho en los partidos políticos y voceros de los partidos políticos, cuando se reunían, ¿por qué 3 salarios mínimos? Es la única forma que se plantea la rentabilidad en primer lugar, mantener los recursos necesarios para no tener que quebrar, digamos, los fondos pensionales y además aplicar un criterio básico y fundamental que es la solidaridad, ir mermando recursos del presupuesto nacional, que le repito, este año son 18.4 billones y el año entrante puede subir a 20 billones que se mantendrán siempre en el presupuesto nacional. Y lo otro, doctor Dusan, es una reforma... Sí, lo otro, doctor Dusan, es que si apenas se van 2 salarios para allá, nos explicaban en el Ministerio de Trabajo, la pensión que entregaría Colpensiones también sería mucho más bajita en el futuro. Sin lugar a dudas, nosotros lo que queremos es que los colombianos tengan de 1 a 3 salarios mínimos en la medida en que tengan mejores ingresos, y eso es lo que haría Colpensiones. Decretar pensiones de los que tienen hasta 3 salarios mínimos, que es más del 80% de la población colombiana, y repito, quienes quieran tener mejor pensión, sencillamente en un fondo pensional cotiza 4, 5, 6, 2 o 3 salarios mínimos más para tener 6, 5, etcétera. Cuando termine su periodo de ahorro y tiene la edad pensional, es decir, los hombres 62 años, las mujeres los 57, sencillamente Colpensiones les decretará la pensión haciendo los promedios con los recursos que ahorre el ciudadano o ciudadana. Doctor Dusan, yo quiero pasar a ese artículo, pues que también pasa y el antecedente que tiene es una decisión detrás de la Corte, que pues las mujeres van a necesitar de 1000 semanas cotizadas para pensionarse. Lo que quiero preguntarle a usted, doctor Dusan, es que analistas económicos han advertido también pues, una alerta sobre lo que implica que las mujeres necesiten solo de 1000 semanas. Y es que, entre otras cosas, dicen ellos, va a implicar esto una avalancha de traslados hacia Colpensiones. ¿Usted comparte ese análisis? ¿Tiene como Colpensiones también sustentar esa avalancha de traslados hacia su entidad? Primero, digamos que la sentencia de la Corte Constitucional no ha salido. Hay un anuncio por medios de comunicación, un comunicado de prensa de la Oficina de Prensa de la Honorable Corte Constitucional. Vamos a esperar el resultado. Lo que se ha dicho es que en adelante las mujeres a los 1000 semanas se pensionarían y, por supuesto, llenando el requisito de los 57 años.
No podríamos hacer los cálculos de la sentencia de la Corte, pero eso sería una responsabilidad, por supuesto, del presupuesto nacional. Nosotros estamos haciendo en Colpensiones del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda los estudios requeridos que implicarían indiscutiblemente los recursos nuevos del presupuesto nacional, porque las sentencias de la Corte del Poder, el Poder Judicial, hay que cumplirlas, además de la Corte Constitucional. Pero digamos con un criterio positivo, que es importante, que las mujeres que han tenido situaciones críticas, han sido víctimas del machismo, que han sido descuidadas en los fenómenos laborales en Colombia, que han tenido las tareas más lamentables del país, porque han sido personas que han prestado servicios en hogares, en cuidar niñas y niños, que han tenido mal tratamiento por fenómenos de la violencia, etcétera, van a tener un estímulo, y el gobierno nacional, que ha defendido con un criterio de principios el derecho a las mujeres, por supuesto me parece positiva esta decisión de la Corte, y no creo que se quiebra en nada los recursos del presupuesto nacional para cumplir con esta sentencia, y al contrario, hay que establecer lo que sea necesario en el presupuesto una vez la sentencia le sea comunicada al honorable Congreso de la República, que parece ser, según el comunicado, le dan 2 años de plazo para empezar a aplicarla. Esta reforma, como se ha planteado en el inicio, podría empezar en el 2025, y si se demora un poco, tal vez podría ser en el 2026, y ahí estarían los 2 años que propone la Honorable Corte Constitucional, lo que le ordena mejor al Congreso para que tome las medidas legislativas de conformidad con la sentencia que ellos expidan. Pero no es nada alarmante, yo creo que al contrario, así como se dan subsidios para los de la pobreza extrema, también este estímulo para las mujeres es un estímulo importante. Doctor Dusan, ¿qué cifras maneja usted en este instante sobre los traslados que ha habido hacia Colpensiones en los últimos meses? La gente en la ayuda que se ha planteado, se han venido vinculando sectores importantes a Colpensiones, en lo que se ha llamado la doble asesoría, que puede significar en este año, el año anterior y lo que llamamos de este año, unos 14 billones. 14 millones de personas se han trasladado hacia Colpensiones. 14 billones. En plata, pesos. En dinero, ok. En dinero, sí señor. Sí, doctor Dusan, la ministra de Trabajo acaba de decir en la comisión que aún no se puede incluir el tema de las 1000 semanas de las mujeres porque no tienen el impacto fiscal. Dice que lo harán más adelante. Además, la otra noticia es que el artículo 36, que define el beneficio de semanas a cotizar para las mujeres con hijos, ese se aprobó tal cual como estaba en esta reforma pensional. Doctor Dusan, le quería preguntar precisamente eso. ¿Cómo van esos estudios de impacto fiscal? Yo sé que aún no tienen las conclusiones, pero ¿cómo van esos estudios? ¿Qué implicaciones tiene esta comunicación de la Corte frente a las 1000 semanas cotizadas? Digamos en primer lugar que nosotros no conocemos la sentencia de la Corte, y hasta tanto no conocemos la sentencia de la Corte no podemos especular. Una vez esté comunicada al Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional estudiará las decisiones de la Honorable Corte, mirará el impacto fiscal que ello tiene y buscaremos que, unidos al Congreso de la República, en los 2 años siguientes se puedan cumplir. Y entonces vendrán las modificaciones necesarias en el campo pensional, las modificaciones necesarias en el campo financiero, y por supuesto se hará previo a un estudio que hará tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Hacienda, y colaborará por supuesto Colpensiones para que ese estudio actuarial nos diga con precisión qué es lo que haremos. Yo les decía, por ejemplo, que en lo que se ha trasladado de los fondos privados a Colpensiones estamos en más de 100.000 personas, pero al pasar la ley, todos los que son hasta 3 salarios mínimos entrarían a Colpensiones y iniciarían en los próximos 2 años, y ese es un proceso para el cual nos estamos preparando para recibir ese grupo nuevo de colombianos y colombianas que progresivamente se trasladarán a Colpensiones, todos y todas,
y permitirá una reforma pensional que puede durar unos 30 años y que en un proceso de 10 años seguramente será revisada por quien sea el gobierno en ese momento y los del Congreso de la República. Esta tiene la garantía del derecho, de la solidaridad, del cumplimiento del mandato constitucional del artículo 48 de la Carta Política y por supuesto con la convicción de que estamos favoreciendo a la mayoría de los colombianos y colombianas que no tienen pensión, que la pueden tener en el futuro, que no cotizan, y estamos diciéndole a los empresarios, a la gente misma que cotice para su pensión como lo tiene que hacer para salud, y si se combina con la reforma laboral que igualmente se discute en el Congreso Nacional, ello va a contribuir para que se mejoren las condiciones de los aportes a pensiones y los colombianos no estén en la situación que tenemos hoy de más de 11 millones de colombianos que no tienen cotizaciones en las pensiones en Colombia, incluyendo 4 millones de colpensiones, pero además la situación crítica que tenemos de gente que en la pobreza extrema no tienen ningún subsidio importante. En la propuesta del señor presidente Petro, que fueron primero 500.000 pesos, hoy la situación fiscal solo da para 232.000, pero supera los 2,5 millones de colombianos que tendrían este subsidio que aliviarían un poco su situación de pobreza. Es decir, usted como un hombre tan curtido en esas lides del Congreso, doctor Dusan, ¿cómo ve el quórum del día de hoy? ¿Cómo vio el de ayer y qué análisis, qué lectura tiene de estos 2 días, de estas 2 jornadas tan diferentes? Digamos en primer lugar que aquí hay un ensayo nuevo de gobierno-oposición y definitivamente hay sectores que están cumpliendo con esa norma constitucional y legal y han presentado iniciativas que por supuesto son contrarias a las propuestas del gobierno nacional que las bancadas mayoritarias no han votado. Pero el quórum está en este momento normal, hay presencia del quórum para votar y terminar de votar en la Comisión Séptima del Senado de la República, digamos el primer debate y ahí en adelante seguir con el proceso y las propuestas, iniciativas de modificación que se presenten. Presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Dusan, explicándonos todo el tema de la reforma. Doctor Dusan, déjeme hacerle una pregunta. No sé si se la han hecho mucho, ya es para despedirlo. Yo tengo 25 años y entre los jóvenes lo único que nos preguntamos es, doctor Dusan, ¿usted cree que yo me pensiono? ¿Alcanzo a pensionarme? No tenga la menor duda. Sí. Los jóvenes lo que tienen que, ahora que trabajan más temprano, que estudian mucho en la universidad, no como en nuestra época, que terminábamos el bachillerato o la normal y teníamos que ir a trabajar y estudiar en las nocturnas de las universidades. Hoy los jóvenes estudian, hoy los jóvenes trabajan. Lo primero que hay que decirles es que tienen que cotizar a su régimen pensional. 40 años pasan rápidamente, 30 años pasan rápidamente, entonces para no tener las angustias que tienen muchas colombianas y colombianos, de que hoy preguntan, aquí nomás hoy en la Comisión Séptima, he tenido que atender 20, 30 personas que me dicen, presidente, ¿qué hacemos para mirar cuál es mi estado? Quiero ir a cotizar, quiero comprar semanas, quiero tener las posibilidades de tener una pensión. La gente ha hecho conciencia de que cuando lleguen las señoras, las mujeres a los 57 años, tienen que haber cotizado mínimo las semanas que corresponden establecidas en la ley, igual que los ciudadanos y además los empresarios que deben tener esa responsabilidad. Este es un gobierno que cree en el cambio, en las transformaciones, en el beneficio para los pobres y los humildes de Colombia. Y por supuesto, las jóvenes y los jóvenes son nuestra bandera del cambio, de transformación, de enriquecer la cultura hasta la cultura política, y con ellos queremos impulsar un gobierno que permita dentro de 30, 40 años decir que los cambios fueron posibles. Doctor Dusan, gracias por estos minutos. Un abrazo a todos ustedes, me alegra mucho saludar a don Wilson y mandarle un abrazo y verlo tan entusiasta como siempre en esta tarea de los medios de comunicación. Muchas gracias, doctor Dusan. Un abrazo para esto. Igualmente. ¿Cuántos años cubriendo política, don Wilson Quimbay? Un poquito.
Bueno, por lo pronto lo importante es, hablando de eso, le dieron parte de tranquilidad. O sea, parte de tranquilidad. Cotice, hombre, le he dicho cotice. No, y de verdad Ahorre. que el mensaje es muy importante. La conciencia para todos los jóvenes, la importancia de seguir cotizando para asegurar una vejez digna. Gracias, Wilson. Gracias a ti, muy atento, un gran día.